Bueno, un sistema digital, entonces, básicamente, como nosotros ya hemos visto, pues se compone de varios elementos. Uno de esos elementos, pues es lo que ya hasta el momento se ha venido trabajando, que es lo que corresponde a la lógica combinacional. ¿Listo? En la lógica combinacional, pues nosotros ya sabemos que en función del número de entradas y de salidas, pues nosotros lo que tenemos acá es que si tenemos un cierto número de entradas, ¿cierto? Si estas son las entradas, pues yo puedo, en función de lo que organice dentro de esto, tener una serie de salidas, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que los sistemas digitales un poco más complejos requieren una serie de elementos adicionales, entre esos, por ejemplo, que yo pueda tener acceso a algunos dispositivos, en este caso, por ejemplo, de memoria, de los cuales pues yo pueda tomar información o pueda almacenar información dependiendo de lo que yo quiera realizar. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un bloque de lógica combinacional, pues lo más común es que nosotros podamos tener que hacer, digamos, alguna interacción entre este bloque de lógica combinacional con lo que tenemos en memoria y que esto sea bidireccional, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo desde este circuito requerir algún tipo de información que tengo almacenada en memoria y esa información, digamos que a su vez, pues tendría que poder entrar aquí a el bloque de lógica combinacional para poder hacer ese procesamiento y pues obviamente obtener esa serie de salidas. ¿Listo? De la misma manera, yo puedo acceder a memoria, tomar esa información, traerla acá y realizar la operación sin necesidad de tener que pasar por acá. ¿De acuerdo? Esto pues nos permite a nosotros poder tener unos diseños de sistemas digitales un poco más complejos, ya que de alguna manera pues nos permite que nosotros podamos realizar operaciones, guardar esa información y poder acceder en algún momento a tener esa información nuevamente disponible. ¿Listo? Esto, como veremos más adelante, pues implica que yo, por ejemplo, tenga que empezar a hablar de algunos conceptos, como por ejemplo, si yo tengo que sincronizar la forma en cómo esto opera. Y entonces aquí va a aparecer un nuevo elemento que es lo que se conoce como el reloj o el clock. Esto pues lo veremos más adelante, pero pues en últimas a mí lo que me interesa en estos momentos es saber que además de la lógica combinacional necesito elementos que me puedan permitir hacer el almacenamiento de información, y en este caso la información pues para nuestro caso son los bits, ¿de acuerdo? Entonces un elemento básico de lo que nosotros podemos hacer con esto lo podemos construir precisamente a partir de lógica combinacional usando compuertas, y es lo que nosotros vamos a llamar los flip-flops. ¿Listo? O en un concepto más básico, pues lo que nosotros llamamos los latch. ¿De acuerdo? Entonces, para entender un poco esta primera parte, pues me interesa que miremos información acerca de cómo es y cómo funciona cada uno de estos elementos. Digamos que un flip-flop de manera general lo podríamos pensar como una caja negra, ¿cierto? Entonces en este caso es un flip-flop en el cual pues nosotros tenemos una serie de entradas y tenemos dos salidas, y en este caso esas dos salidas pues van a ser Q y Q negado. Siempre las vamos a llamar de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces la idea es mirar cómo relacionamos estas entradas con estas salidas. ¿Listo? Lo importante de esto es que este va a ser pues nuestro primer concepto de memoria, en términos de que en función de cómo yo configure estas entradas, pues lo que voy a tener es que las salidas van a tener un cambio, pero en alguno de los estados yo voy a poder mantener esa información durante ese periodo de la señal de reloj, o hasta que yo no haga cambios en las señales de entrada. ¿Eso qué implica? Que yo estoy almacenando pues la información de la salida, que en este caso pues es un bit, por ejemplo.
¿Listo? ¿Cómo puedo construir un elemento de estos? Pues la forma más sencilla es lo que se conoce como los latch. ¿Listo? Los latch. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a tener el latch que voy a construirlo con compuertas NAND. ¿Listo? Esta es una configuración bastante sencilla y pues básicamente es que yo tengo dos compuertas NAND, ¿cierto? Y tengo por un lado una entrada que la voy a llamar, por ejemplo, set, y esta de acá la voy a llamar reset. ¿Listo? Y la idea es que esto pues tenga una realimentación. Entonces si yo tomo esta salida y la utilizo como entrada en esta compuerta NAND, y si tomo esta salida de acá y la utilizo como entrada en esta compuerta NAND, digamos que aquí yo lo que voy a tener es una configuración que me va a permitir realimentar los estados. Y realimentar los estados, en este caso, por ejemplo, si lo pensamos en términos de las salidas Q y Q negado, pues lo que me va a permitir es generar un estado de memoria. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces, de manera general, pues si ustedes se dan cuenta, este es el mismo esquema de flip-flop que nosotros habíamos descrito anteriormente, en el cual pues tenemos una serie de entradas y una serie de salidas, y en este caso las salidas pues son Q y Q negado. Recuerden que siempre vamos a tener Q y Q negado, y lo que puede variar es el número de las entradas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo set y reset, pues este latch normalmente se nombra en términos de las entradas. Entonces esto se va a llamar latch, por ejemplo, NAND SR, que sería set reset. ¿De acuerdo? Esto como tal, pues tiene una tabla de verdad, y la idea es que demostremos un poco cómo funciona esta tabla de verdad, pero pues la voy a dibujar acá igual para que la tengamos. Entonces en este caso pues tendremos las dos entradas, que será SR, y aquí vamos a poner la salida Q. ¿Listo? Aquí es importante, y seguramente ustedes ya lo habrán visto, que en nuestras salidas tenemos Q y Q negado. Entonces siempre vamos a tener una salida sin negar y la misma salida negada. ¿Listo? Entonces las combinaciones que nosotros podemos tener aquí pues serán, por ejemplo, que si es 1, 1, esto es sin cambio, o lo que es lo mismo la posición de memoria. Si tengo 0, 1, la salida Q siempre va a ser igual a 1. Si tengo 1, 0, la salida Q va a ser igual a 0. Y si tengo 0, 0, esto es lo que se conoce como un estado inválido. ¿Listo? Ya lo explicaremos un poco cómo va esto. Entonces, para poder trabajar con esto, lo que tenemos que hacer pues es empezar a mirar a ver cómo, digamos, sería el funcionamiento de esto en términos de si voy cambiando estas entradas, pues qué va sucediendo en las salidas. Entonces vamos a suponer que en el estado inicial, por ejemplo, yo tengo que Q es igual a 0 y Q negado es igual a 1. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esta combinación, yo voy a decir, por ejemplo, que voy a tener la primera combinación, que en este caso pues sería, por ejemplo, tener set en 1 y reset en 1. ¿Listo? La idea es ir cambiando de a un bit en términos de las entradas. Entonces, si yo tengo set en 1 y reset en 1, en este caso miren que por acá yo lo que estaría ingresando es un 1, y por este lado de acá yo tengo un 1, de tal manera que después, esto si fuese una AND sería 1, pero como es una NAND es 0. Entonces aquí la salida en este caso va a ser 0, y por este lado de acá pues yo estaría transmitiendo un 0. Esto es 1 y 0, sería 0, como está negada o es una compuerta NAND, entonces en este caso Q es igual a 1. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, digamos que el estado que inicialmente se había asumido, pues al hacer esta combinación lo sigo manteniendo, que es un poco lo que dice acá la tabla de verdad, y ahorita lo miraremos con otro ejemplo. Pero si por ejemplo yo empiezo a variar, pues yo puedo decir, vea, voy a borrar esto de acá, ¿cierto? Miremos qué pasa para la siguiente combinación. Entonces vamos a hacer ahora que set sea igual a 0, ¿cierto? Y que reset sea 1. Como el cambio lo hice acá, entonces yo tengo que mirar qué pasa acá. Este es 0 y esto por acá es 1, ¿no? Como esto es 0 y 1, el resultado acá es, si esto fuese una AND,
por ejemplo, pues esto sería 0, pero como está negado, entonces esto es 1. Entonces miren que en este caso Q aquí cambió a 1. Como cambió a 1, nosotros tenemos ese 1 acá y tendríamos que esto es 1 y 1. A la salida de la compuerta de NAND esto será 0 y entonces el cambio aquí va a ser que esto es 1 y 0. ¿Listo? Que es lo mismo que teníamos acá. Entonces Q es igual a 1 y por tanto el negado va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, borrémoslo acá y digamos que en estos momentos estamos en que Q es igual a 1, Q negado es igual a 0. Y aquí nosotros tenemos que esto pues es 0 de momento y esto por acá es 1. ¿Listo? Pero bueno, digamos, miremos a ver qué otro cambio podemos hacer. Estábamos con 0 y 1 y tenemos estas salidas de acá. Vamos nuevamente a aplicar 1, 1. Entonces en este caso es, si yo coloco un 1 acá, ¿cierto? Entonces ahora tengo la combinación 1, 1. Lo que esperaríamos es que no haya cambio en las salidas para poder definir que estamos trabajando con el estado de memoria, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros tenemos eso de esa manera, pero lo que decimos es, vea, por acá yo tengo un 1, ¿cierto? Y por acá yo me traigo un 0. Si tengo un 1 y un 0, pues esto va a ser 0, pero como esto está negado, entonces esto es 1. Entonces en este caso Q sigue siendo 1. Como sigue siendo 1, yo tengo el 1 acá, y esto es 1, 1, negado, entonces es 0, y aquí lo que tengo es que lo que hice fue mantener mi estado. ¿Listo? Entonces en este caso, pues al tenerlo así, digamos que no habría ningún cambio. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si yo ahora varío para tener esta combinación? Entonces miren que set es igual a 1 y ahora lo que voy a tener es que reset va a ser igual a 0. ¿Listo? Si reset es igual a 0, entonces miren que el cambio lo estoy haciendo por este lado de acá, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo el cambio por acá, yo digo, miren, de este lado tengo un 1 y este lado tengo un 0, entonces esto va a ser 0 negado, esto va a ser 1. Entonces aquí Q negado ahora va a ser 1. Como esto es 1, se realimenta acá y yo tengo el 1, lo puedo ver acá. Y voy a tener que esto es 1 y 1. Como es NAND, entonces la salida aquí va a ser Q igual a 0. Y entonces estaría cumpliendo con este elemento de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la última combinación cuando es 0 y 0? Entonces miren que ahora si yo hago el cambio aquí, estoy aplicando un 0 acá. Lo que estoy diciendo es, ahora C de 0 y reset de 0, por tanto aquí yo estoy ingresando un 0, ¿cierto? De esta etapa de aquí yo tenía un 1, esto va a ser 0 negado, aquí va a ser Q igual a 1. Entonces este cambia a 1, ¿listo? Y para este caso de acá, entonces nosotros tendríamos que este 1 viene por aquí y esto es un 0, ¿cierto? Esto sería 0 negado, pues va a ser 1. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos estados en uno. Como tal, físicamente, yo no puedo tener que Q sin negar y su complemento o el negado, ambos sean igual a 1 y por tanto, digamos, ese es un estado inválido que se tiene en este tipo de latch, ¿de acuerdo? Eso pues vamos a ver que después se mejora y en el caso de los flip-flops nosotros vamos a desaparecer este estado inválido. Sin embargo, digamos que para la parte conceptual y entender cómo es el funcionamiento de estos flip-flops, pues este dispositivo pues es muy útil y por tanto pues nos permite hacer esa explicación, ¿de acuerdo? Entonces espero que pues lo hayan entendido y ahorita seguiremos mirando algunos otros ejercicios.